La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Venimos hablando especialmente de las grandes muchedumbres de millones de gentes salvadas. Esta es la segunda parte, es decir, la tercera parte. La tercera parte que quiero tratar del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Estamos desde el versículo 9 al verso 17. Mis amados oyentes, quiero hablar de esta multitud en la tercera parte, cómo fueron grandemente victoriosos, poderosamente triunfadores en medio de un tiempo de calamidad jamás vista, ni la habrá después de esa. Me refiero a la gran tribulación donde millones de creyentes en Cristo Jesús serán decapitados. No podrán estos comprar ni vender. Andarán huyendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, por los montes, en las cuevas, hambrientos, sedientos, semidescalzos, semidesnudos. Andarán por diferentes lugares, aún predicando el evangelio, pero serán capturados y serán descuartizados, en el sentido decapitados. Los incontables salvados en la gran tribulación, ahora los encontramos con vestiduras blancas, lo cual indica la justicia mediante la sangre preciosa de Jesucristo. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Qué inteligencia de esta multitud de millones! Tan inteligentes, abrazadores, ciertamente de las verdades escritas en las Santas Escrituras. La Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento que Jesús vendría a dar su vida, a derramar su sangre en su totalidad en la cruz del Calvario para limpiar todos nuestros pecados de nuestro corazón, nuestra alma. Es decir, limpiar todo nuestro ser de todo pecado, eliminarlo por completo. Y esta multitud, en medio de la crisis más espantosa del universo, logran abrazar la sangre de Jesucristo. Cada día se cubrían con la sangre del Cordero de Dios y cada día eran más purificadas sus vestiduras. Y entonces sus ropas estaban lavadas con la sangre de Cristo Jesús, habían sido emblanquecidas. Mis amados oyentes, viene un tiempo terrible a nivel mundial, tan terrible que será sacudido naciones, pueblos, tribus y lenguas. Especialmente la nación de Israel será sacudida como nunca jamás ha sido sacudida. Aunque Israel ha tenido sacudimientos extraordinarios, espantosos. Por ejemplo, en los días de Nabucodonosor fueron despatriados por 70 años. En los días de Tito, después de la muerte y resurrección de Cristo, fueron también despatriados casi por 2000 años. Por 2000 años casi despatriados en toda la faz de la tierra. Fueron sacudidos a tal extremo. Pero en el tiempo de la gran tribulación, acontecimiento que será después de la desaparición de los muertos en Cristo de los cementerios y de los que estamos vivos, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Entonces, después de ese evento, vendrá la manifestación de Satanás para atacar toda la cristiandad y para atacar aún hasta el mismo impío y arrastrarlo a la condenación, excepto los hijos de Dios,
que tratará el emperador hacerlo desaparecer en su totalidad de todo el universo. Se dan los dientes porque estos son salvados, son lavados con la sangre de Cristo, son tenidos en alta dignidad para estar delante del trono, sirviéndole al Señor día tras día. Quiero llevarlo a recordarle algunas cosas que ya las mencioné anteriormente. Según Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre de Jesucristo. Entonces, a la luz de estos pasajes bíblicos, encontramos que esta muchedumbre no ha sido derrotada, salió victoriosa, cantando, aleluyando, glorificando, dándole toda alabanza y honor al Creador por el gran triunfo que han obtenido. Ahora, es probable que estos gentiles y estos judíos pertenezcan a las ovejas que nos menciona Mateo capítulo 25 y verso 31 al 46. Los gentiles que amaban a los judíos se mostraban sus amigos durante la gran tribulación y que creyeron al mensaje, a la verdad, recibieron esa verdad y se apropiaron de esa verdad y fueron prosperados en todas las cosas. Según Mateo 25, verso 31, recalcando Mateo 25, 31, Jesucristo menciona estas palabras diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Así el mismo Señor decreta que viene el día cuando él aparecerá con millones de ángeles. Viene a sentarse en su trono de gloria. Dice claro que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dando a entender que viene con todo su esplendor de poder, de autoridad y con todo su ejército, el ejército celestial de ángeles y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono glorioso, en su trono precioso. ¿Pero para qué? El mismo pasaje dice que va a reunir todas las naciones, la una será puesta a la izquierda y le llamará cabritos, a los de la derecha le llamará sus ovejas. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Dice claro la palabra de Dios. Según Mateo 25, 32, pondrá las ovejas a su derecha y pondrá los cabritos a la izquierda. A los que están a la derecha son salvos, son encomiados, son bendecidos, son invitados a ser parte del reino de Dios. Mientras que los que están a la izquierda, que fueron rebeldes, fueron personas indolentes, no se dolieron por la necesidad que tenía la humanidad, entonces serán echados de la presencia de Dios, arrojados a la crujidera de diente. Entonces pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Según el verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Este reino, según este pasaje, fue ya destinado, preparado, equipado, consolidado para los que él llama sus ovejas, que son sus siervos, que se han sometido a su autoridad, se han sometido a su palabra, han creído en su gran nombre, han creído en todas sus promesas, en todas las bendiciones que él ha decretado en el favor de los que le creen. Mientras tanto, que aquellos que están al lado izquierdo no son invitados, sino maldecidos y arrojados
aventados por causas que fueron indolentes, no creyeron a la palabra de Dios, no reverenciaron a Dios, tampoco fueron sumisos, sino que fueron rebeldes en todo aspecto. Por eso es que no toman parte en el reino de Dios. Ahora, a los que están a su derecha le dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde antes de la fundación del mundo. La razón por qué los invita y los bendice, no los maldice, sino que los bendice y los invita a ser parte del reino de Dios para habitar de eternidad a eternidad. Entonces, él dice: estuve desnudo, me cubriste, me vistes desnudo y no permitiste que yo siguiese desnudo, me cubriste. Estuve enfermo, me visitasteis, estuve con tanta necesidad, pero viniste a mí. Entonces, para suplirme la medicina, para orar por mi salud. Entonces, el Señor dice: estuve en la cárcel, viniste a mí. No me dejaste solitario, abandonado en la cárcel, sino que viniste a mí. Me diste totalmente la bendición de tu presencia, me consolaste con tu presencia. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo es que te vimos hambrientos y te dimos de comer? ¿Cuándo es que te vimos sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo, Señor, te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo es que te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo entonces el Señor de señores, el que vino al mundo a través de la Virgen María, pero que dio su vida para rescatarnos, fue sepultado, resucitado, y que fue a recibir el reino, ahora viene con poder y gloria, viene con toda la potencia, viene con todo su poderío. Y respondiendo el rey, entonces le dirá a estos que están a la derecha, a sus ovejas: de cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos de mis hermanos, a mí lo hiciste. Eso da a entender que toda acción correcta que tengamos con nuestros hermanos, amigos, personas que aún nos odian, pero tenemos actitudes correctas, servimos no simplemente al hombre, sino al Dios Todopoderoso. Entonces, esto da el pasaporte visado a ser benditos y a ser prosperados e invitados a reinar con Cristo por toda la eternidad. Qué maravillosa es la gracia de Dios. Ahora, estos creyentes rehusaron recibir la marca de la bestia, refiriéndonos ahora a la muchedumbre que nos habla Apocalipsis capítulo 7, según el verso 16 y verso 17, comenzando con el verso 9. Estos que fueron victoriosos en medio de la crisis, en medio de la batalla espiritual, en medio de los ataques infernales, vemos a esta multitud siendo triunfadores. No se dejaron marcar el número 666. Decidieron no comprar ni vender. Decidieron aguantar toda clase de necesidades. Probablemente se alimentaban de raíces que encontraban en los montes, de hojas, de cogollos, de árboles. ¿Qué sabremos? Pero el asunto es que son vencedores. No se dejan marcar. Ellos saben que es la marca del anticristo y que esa marca, el que la recibe, no tiene perdón en esta vida ni en la venidera. Qué tremendo mensaje es este de estos valientes. Dije que estos creyentes rehusaron recibir la marca de la bestia que se menciona en Apocalipsis capítulo 13, verso 16 al 18. Por lo consiguiente, no podían comprar ni vender. Según Apocalipsis 13, 16, dice que el anticristo hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente. Según el verso 17 de este mismo capítulo, continúa diciendo que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así decreta Dios en su palabra, de que todo esto está planificado después del rapto de la iglesia, después de la desaparición de los creyentes de Cristo Jesús de la faz de la tierra. Alabado sea Cristo Jesús. Ahora bien, todo lo que está decretado que Satanás hará contra los hijos de Dios para castigarlos, para derribarlos, para debilitarlos, para destruirlos, podrán destruirlo de afuera, pero el hombre interior no pueden tocarlo porque están revestidos de la sangre de Cristo, revestidos del Espíritu de Dios, revestidos de pureza, revestidos del santo temor de Dios. Y Satanás no puede destruir el alma. Entonces, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. 666. Eso da a entender que 666 veces el anticristo es criminal, salvaje, déspota, depravado, maldiciente, destructor. Todo lo tiene el diablo, lo tiene para derribar, para destruir. Ahora, la amistad con los judíos, aborrecidos y perseguidos, provocaron la ira de los gobernantes, de los que estaban con el anticristo. Y por lo tanto decidieron acabar con todos los evangélicos que habrán en la gran tribulación. Supuestamente acabarán con ellos, pero no podrán acabar con ellos. Ellos estarán frente al trono de Dios, como lo explicábamos en las conferencias anteriores. Por supuesto, también tendrán que soportar los terribles juicios de la tribulación. Según Apocalipsis 13, 17, el racionamiento del alimento será totalmente poco o nada de lo que van a recibir. El agua será convertida en sangre en esos días. Eso quiere decir que habrá escasez de agua limpia, porque las aguas serán convertidas en sangre en ese tiempo. Según Apocalipsis 16:4, además el horrendo calor va a ser calentado el sol. El calor vendrá más pesado, más fuerte. Se calentará el sol muchas veces. Eso da a entender que viene totalmente tormento por todos lados. Pero estos de la gran tribulación, llamados los hombres y mujeres que han salido de la gran tribulación, pero victoriosos y que han vencido al diablo, al anticristo, al falso profeta, al mismo Satanás y a sus demonios y a todos sus planes, ahora están frente al Creador, sustentados, bendecidos, fortalecidos y enjugadas sus lágrimas. Según Apocalipsis capítulo 13, verso 17, nos dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es el 666. Ahora, según Apocalipsis 16, versículo 4, cuando el tercer ángel derrame su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, entonces se convertirán estas aguas en sangre. No se podrá cocer frijoles ni arroz, no se podrá tampoco hacer refrescos de ninguna clase, ni de Coca-Cola, nada de soda, ningún refresco se podrá hacer con esta sangre. Porque esta sangre totalmente es para que beban las personas perversas, las que rechazaron a Jesús,
a los que maldijeron su palabra y su nombre y que no quisieron nada con Dios, pero sí dieron sus vidas a los demonios, ellos participarán de esta sangre de los ríos y lagos y también de otros lugares de nacimiento que serán convertidos en sangre. Mis amados preciosos, ese día será espantosamente terrible. Según Apocalipsis capítulo 16, en el verso 8, nos habla que cuando el cuarto ángel derrame su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, los hombres serán quemados con fuego solar. La gente saldrá revolcándose por todos lados porque no soportará el horrendo calor de ese fuego. Verso 9, los hombres se quemarán con el gran calor. ¿Y cuál será el resultado? En vez de humillarse ante Dios, en vez de arrepentirse, en vez de decir hemos pecado contra de nuestro Creador, su actitud será todo al contrario. Los hombres que se quemaron con el gran calor blasfemarán el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron. Es decir, Dios está dispuesto a perdonar, está dispuesto a salvar al hombre. Es cierto que es castigado por el pecado, pero si en medio de ese castigo el hombre se humilla, se arrepiente de corazón, reconoce que ha fallado a Dios, reconoce su maldad, entonces Dios será fiel y justo para perdonar sus pecados, borrar todas sus rebeliones y maldades, y tendrá la dicha del consuelo supremo de Dios. Ahora nótese que los 144 sobreviven a la gran tribulación también, mientras que multitudes de gentiles creyentes darán sus vidas durante este tiempo terrible. Según Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11, recuerde que también hay almas bajo del altar que son multitudes, donde el Señor le da ropas blancas, resplandecientes y largas, le da también una palabra de aliento, de fortaleza y le dice, descansen por un momento, mientras se complementa el número de los que también serán sacrificados igual que ellos. Eso lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 11 en adelante. Ahora Dios, es decir, versículo 9 en adelante, Dios recompensará a estos gentiles creyentes y les dará gloria por sufrimiento. Le dará gozo en vez de tristeza. Le dará dulzura en vez de amargura. Le dará paz en vez de guerra. Le dará confort completamente a través de su presencia. Muchos estudiosos creen que las promesas de los versículos 14 al 17 se cumplirán en el reino milenial antes que en el cielo. En ambos lados, le voy a decir, en ambos lados, tanto en esta tierra, en el tiempo de la gran tribulación, como en el tiempo del milenio, van a alcanzar victoria los que creen, los que se aferran en fe en Jesucristo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, indica una resurrección especial de estos mártires de la gran tribulación y promete que vivirán y reinarán durante la edad de los 1000 años con Cristo Jesús. Es decir, tendrán el derecho aquí en la tierra de reinar con Cristo sobre la faz de la tierra. Sin embargo, tenemos buena razón para aplicar los versículos 14 al 17 al estado también de bendición de los santos de Dios ya en la gloria con Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Jesús. Cuán importante es que confiemos en la sangre, en su palabra, en su gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay pérdida, no hay pérdida. Hay ganancias y hay triunfo y hay victoria en todo aspecto. En resumen, notamos que Israel también ha regresado a su antigua tierra en incredulidad, pero que Dios los llevará totalmente a la restauración. La adoración en el templo habrá comenzado al final de la gran tribulación. El anticristo
ciertamente reina sobre los Estados Unidos, en Europa, el mundo, y está convulsionado con guerras, hambruna, caos político y económico. Esto es en la gran tribulación después del rapto de la iglesia. Los dos testigos, que no podemos mencionar nombres porque no nos está dando nombres específicos el Señor. Hay suposiciones que sea Moisés y Elías. Hay otra suposición que sea Enoc y Elías. Pero el asunto es que no hay un nombre correcto para decir ellos son, aunque en cierto modo llenan los requisitos. Pero el asunto es que en los días de la gran tribulación habrán dos testigos con un poderío, con grande autoridad, con grande poder, que destruirá ciertamente todo poderío del diablo. Harán milagros, prodigios, harán estremecer hasta el mismo trono del anticristo, y todas las naciones van a estar temblando al mensaje de estos mensajeros que Dios le llama los olivos, por la gran unción, por el compromiso que tienen de anunciar la verdad de Dios sobre toda la faz de la tierra. Mis amados oyentes, quiero hoy llevarlo al Señor Jesús. ¿Estás preparado tú? ¿Quieres quedarte a la gran tribulación o quieres irte en el rapto de la iglesia? Yo te animo a que no te quedes. Yo te animo a que no te quedes, sino que afirmes tu corazón firmemente en la palabra de Dios. Sométete a amar a Dios sobre todas las cosas. Sométete con todo tu corazón a servirlo y a honrarlo. Y entonces tendrás pasaporte visado. Ese pasaporte tendrá la visa para entrar en la patria celestial y tener los oídos preparados para escuchar la voz de mando, la voz de arcángel y trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados. ¿Quieres tú recibir a Jesús? ¿Quieres totalmente hacer un pacto nuevo con Cristo de un correcto arrepentimiento? Déjame interceder por ti. Soberano buen Dios, gracias. Gracias, oh Dios, porque a través de esta palabra nos has enseñado que estos cientos de miles de millones de almas que salen de la gran tribulación son más que vencedores. Nunca se acobardaron. Nunca, Jesús, retrocedieron. Te ruego, Señor, que todos los que me escuchan sean altamente vigorosos en medio de las batallas espirituales, en medio de los ataques del enemigo que se sienten ahora, en medio de estos embates de ataques horrendos de las tinieblas. Cada uno de nosotros seamos más que vencedores y que podamos, oh Dios, estar listos completamente. Ruego por estas almas, Señor, que se han apartado de ti. Haz que regresen, oh Dios, al camino, a la verdad, a la vida. Que regresen a entrar por la puerta estrecha y a caminar por el camino estrecho que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Padre. Te pido por los enfermos, tócalos y sánalos para la gloria tuya, Dios. Amén y amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.